En el norte de la provincia de Soria, en pleno sistema ibérico, se halla la comarca del Almarza. Más de 360 kilómetros cuadrados de territorio que incluyen a 16 municipios y donde viven poco menos de 1.500 personas. Vale, probablemente la descripción de mi destino de hoy poco les diga. Intentemos mejorarlo. Este es el bosque de acebo más extenso y mejor conservado de toda Europa. Más de 400 hectáreas de reserva natural en la que este superviviente de la naturaleza se ha hecho con todo el territorio en exclusividad. Él decide quién pasa y por dónde pasa en cada centímetro de terreno. Él determina con qué otras especies quiere compartir entorno y a cuáles desterrar. Para los pueblos celtas, el acebo era un árbol sagrado, guardián de la sabiduría durante la época oscura del año y capaz de defender todo mal del hogar y a las personas que habitan en él. Aunque los druidas desaparecieron de estas tierras hace 2 milenios, sus herederos, los vecinos de Arévalo de la Sierra y Torre Arévalo, siguen invierno tras invierno cumpliendo con el ritual protector de subir al monte y recoger las ramas de los acebos. Hojas espinosas y frutos rojos visten unas ramas que después son tejidas por manos expertas para pasar a decorar y cuidar miles de hogares. Decenas de senderos recorren la Reserva Natural del Acebal de Garagüeta. Unos fueron abiertos recientemente, otros ya eran usados hace miles de años por aquellos pobladores que aprovecharon un territorio salpicado de cumbres y montañas para establecer castros que hoy son como mudos testigos protectores del espacio natural. Canchales de rocas y antiguas construcciones pastoriles sobreviven al empuje de un ejército de altas copas y frondosas bases, jalonado con insignias coloradas, símbolo de su fuerza y bandera de su capacidad para no ceder ni un metro en este frente de batalla. Bienvenidos al Monte Garagüeta, al mayor acebal de toda Europa. Nunca te acostarás sin aprender nada nuevo. Y dadas las horas que son, démonos prisa en ampliar nuestro conocimiento. Así que volvemos a la escuela, a la de Arévalo de la Sierra. La antigua vivienda de los maestros de esta localidad soriana de apenas 80 habitantes es la puerta de entrada a la Reserva Natural del Acebal de Garagüeta. Bueno, bienvenido al Acebal de Garagüeta y a la Casa del Parque del Acebal de Garagüeta, donde recibimos a los visitantes que se quieren acercar a descubrir este bosque de acebos único. Es muy interesante venir a visitar la Casa del Parque, porque aquí te vamos a contar cuáles son los rincones más bonitos del monte, qué flora y qué fauna podemos encontrar en el acebal, cuáles han sido sus usos. También te contamos historias, no solo del monte, sino también las historias y la vida de la gente de estos pueblos. Estamos en Arévalo de la Sierra, y que junto con Torre Arévalo son los dos pueblos que comparten el Acebal de Garagüeta,
que es el bosque de acebos más extenso y mejor conservado de toda Europa. Y eso es gracias a los usos y a los cuidados que la gente de Arévalo y de Torrearévalo han hecho a lo largo de los siglos en este monte. O sea, destaca el tamaño del acebal porque es espectacular, pero además los acebos no son arbustos arbolitos, alcanzan talla de 11-16 metros de altura. Nos podemos meter literalmente dentro de los acebos. Y por eso está protegido, es una reserva natural al norte de la provincia de Soria, a unos 30 minutillos de Soria capital, en pleno sistema ibérico. Bueno, desde la Casa del Parque del Acebal de Garagüeta organizamos actividades a lo largo de todo el año. En la época de primavera y de invierno es cuando más afluencia de gente tenemos, porque en primavera está en plena floración y en invierno es cuando está con el fruto rojo y luz espectacular, y bueno, tenemos mucha demanda de visitas guiadas para descubrir todos los rincones del Acebal de Garagüeta. Bueno, pues no podéis perderos el Acebal de Garagüeta, ir a recorrerlo porque en esta época está espectacular, este año está especialmente bonito con el fruto rojo y nada, animaros a dar un paseíto por allí, por el monte. Marcamos rumbo hacia el monte número 10 del catálogo de utilidad pública de Soria, que para el común de los mortales se llama Garagüeta. Allí se localiza una singular formación vegetal dominada por el acebo. Masa excepcional, primero por su extensión y segundo porque en esta mancha verde apenas otras especies han conseguido colonizar territorio. Estamos en la Reserva Natural del Acebal de Garagüeta. Tiene 406 hectáreas, pero aquí hay más de 200 hectáreas que están pobladas principalmente de acebo. Y eso es una cosa bastante peculiar. Hay otras formaciones, pues en la misma provincia de Soria o en Segovia, hay otras acevedas, pero con esta extensión no hay ninguna. Lo más conocido son los parques naturales, y las reservas naturales dijéramos que son algo pues más pequeñito, más de detalle, son localizaciones pues eso, más pequeñas, pero que tienen un valor importante por lo que se declaran. Es un monte de utilidad pública, el monte de Garagüeta 110 de la provincia de Soria, que fue declarado reserva natural debido a la singular presencia del acebo en esta zona como especie única, que es una cosa que es bastante infrecuente. Normalmente el acebo suele vivir siempre dentro de otras formaciones forestales, pues en Garagüeta es la única especie arbórea presente y además ocupa una extensión muy singular que no se encuentra en ningún otro sitio de España y probablemente de Europa. Puede tener varios orígenes. Lo más probable que haya sido por el uso continuado a lo largo de muchos siglos del uso ganadero. Es una especie que es natural de aquí. Se ha visto favorecida pues porque resiste mejor la presión ganadera que a lo mejor otras especies. Luego aquí también se da la circunstancia de que tiene unas ciertas características de humedad y de exposición que hacen que sea muy favorable para el acebo. Los aficionados a la naturaleza en general y sobre todo los aficionados a la botánica en particular, creo que Garagüeta les supone un sitio muy interesante. En diciembre de 2008 este bosque alcanzó la categoría de reserva natural. Antes de eso, el lugar, sencilla y naturalmente, era un escenario más en el que discurría la vida cotidiana de los vecinos de Arévalo de la Sierra y de Torrearévalo, que utilizaban los pastos y los refugios naturales que los propios árboles creaban para pastorear, sobre todo en verano. Aquí, el verde aguanta, y aunque no lo parezca, el Acebal de Garagüeta se sitúa por encima de los 1400 metros de altitud. Por ejemplo, el puerto de Guadarrama, en su punto más alto, apenas supera los 1500. Pues Arévalo
es el propietario de la Cebal de Garagüeta junto con Torrearévalo, es de las dos localidades, desde hace muchísimos años. En la Cebal de Garagüeta su principal uso siempre ha sido la ganadería. Todo lo que es la singularidad del monte se ha hecho a través de las vacas, porque han hecho que los árboles tengan esas formas tan espectaculares así de redondo. Lo único que ha cambiado es el aprovechamiento del acebo. Hace más de 50 años que se usaba más para leña, así para los hogares, y luego también se usaba para alimentación del ganado. De hace 50 años acá se ha hecho más para adornar así en tipos de navidades, o con la empresa del acebarillo que lo transforman y luego se distribuye así más en otras provincias. Desde que se hizo reserva natural, todo lo que es la comarca, el municipio y eso, pues ha beneficiado, aparte del turismo, que eso cada día viene más gente, siempre, cada año va aumentando siempre en turismo, en visitantes, poco a poco, y eso pues le da vida en particular a toda comarca. Lo que más les choca es que es un monte que es solo exclusivo de acebo, y luego aparte que tiene muchos paisajes, que depende de qué zona te metas, pues puede tener sestiles, puede tener canchales, luego tiene unas vistas espectaculares, y entonces hay mucha variedad, que puedes venir varios días y ver cosas diferentes, que hay para ver bastantes cosas. Todo lo que sea venir gente y visitantes y eso, pues en particular casas rurales, los bares, luego la gente arregla más las casas de los pueblos y al final todo es como un cúmulo de cosas que es vida a los pueblos. A los ayuntamientos, con las podas que les realizamos, también son unos ingresos importantes al ayuntamiento, que aparte de hacer unos tratamientos servícolas que se le hacen, que le mejoran pues, los acebos, el ayuntamiento también tiene unos ingresos importantes de ello. Sus puntiagudas hojas, sus llamativos frutos rojos y su frondosidad han convertido al acebo en un árbol mítico, convertido en protector, primero por su belleza y después por su fortaleza. Cuenta la leyenda que el rey roble reinaba durante la época de luz con sus hojas y tupidas copas, pero que cuando llegaba la oscuridad, solamente el rey acebo mantenía el verdor en el paisaje. Puede que el relato naciera muy cerca de la reserva natural, al norte de la localidad de Castilfrío. Aquí, en la cumbre de un cabecero circular, a unos 1400 metros de altura, emergen los restos de una muralla que parece marcar el lugar donde hace más de 2000 años una comunidad decidió asentarse para aprovechar los recursos que la naturaleza le daba. Bienvenidos al Castillejo de Castilfrío de la Sierra. Estamos a más de 1400 metros de altitud. Y aquí hace unos 2500, 2600 años, un pueblo ganadero, eminentemente ganadero, decidió construir una muralla y cerrar su hábitat. La riqueza por excelencia en la antigüedad era el ganado. Y toda esta sierra, todo esto que vemos que son la Sierra de Oncala y los Montes Claros, y ahí atrás la Sierra de Alba, en Soria se tienen por los pastos más finos de toda la serranía. Y era la gran riqueza de este territorio. Esta gente lo que hace es hacer suyos estos pastos, asentando definitivamente sus hábitats, que no se fiaban mucho del entorno, nos hablan sus propias defensas. Probablemente dentro no solo tenían sus cabañas, tenían también y custodiaban su ganado. Cada castro es una excepción, pero hay muchos detalles que les unifica. Por ejemplo, sus defensas, esos cierres perimetrales, la altura. En todo este circo que hay aquí del norte de Soria, todas estas laderas meridionales están salpicadas de puntitos que son castros. Aquí el de Castilfrío,
Allá yo estoy viendo otro, el Castillejo de Ventosa de la Sierra. Más allá, los de Gallinero, los de Garagüeta, el Alto de la Cruz o los Castillejos de Gallinero. Lo que hacen es ocupar sistemáticamente cada pequeña unidad de población una zonita donde tenían sus pastos. Es lo que decía Taracena. En esta zona, ya desde este momento, hay una ocupación sistemática de todo el territorio, ocupando y aprovechando los pastos. Por el momento dejemos a Eduardo y a los secretos del Castro de Castilfrío. Con Cristina partimos hace ya un rato de la casa de la Reserva Natural para sumergirnos en una de las rutas que recorren el interior de la Ceval. Caminos y sendas que en realidad no han sido ganadas por el hombre a la naturaleza, sino cedidas por un árbol que, recuerden, además de ser rey, es sagrado. En el Acebal de Garagüeta tenemos diferentes recorridos para hacer con la gente que quiere acercarse a conocer el Acebal. Ahora mismo estamos haciendo la senda del Acebal, que además está señalizada, con lo cual se puede hacer autoguiada. Además hay paneles informativos explicando un poco los sitios más interesantes. Es una ruta circular de unos 4 kilómetros aproximadamente, que no tiene ninguna dificultad. No hay grandes desniveles, aunque estamos en la montaña, y es bastante representativo de lo que significa, de lo que es el Acebal de Garagüeta. Recorre los rincones más bonitos del Acebal de Garagüeta. Vamos por zona desada, nos metemos también en zona densa, recorremos los acebos debajo, en los estiles, que son como cuevas naturales formadas por el ganado que pasta en el Acebal, y hay un montón de rincones por descubrir en este espacio natural, y bueno, uno de ellos es donde estamos ahora, que es un canchal o una ensecada que decimos aquí. Son auténticos ríos de piedra de origen glacial. Tendríamos que imaginar todas estas piedras arriba de la montaña formando grandes crestas rocosas. Finales del terciario, principios del cuaternario, cuando estaba toda la zona montañosa de Soria cubierta por los glaciales, claro, la acción del hielo rompía la piedra y al desplazarse el glacial ladera abajo iba desplazando todo este material. Al retroceder los glaciares se nos han quedado estos paisajes en forma de ríos de piedra. Hay edificios relacionados con la ganadería y vamos a descubrir uno muy peculiar, que es una choza pequeña pero que está entre los acebos y tenemos que ir a buscarla, a ver si la encontramos. Aunque la era de los druidas, conjuros y supersticiones quedó enterrada por el tiempo, aún se mantiene vivo el ritual de la corta de la rama de acebo. Una tradición que perpetúa ese vínculo entre el hombre y la naturaleza, el equilibrio entre el aprovechamiento y la conservación. ¿Y dónde acaban todas estas ramas de acebo? Pues aquí. Todas las ramas que a golpe de tijera caen al suelo son trasladadas hasta la localidad de Torrearévalo, 8 kilómetros al sur de la reserva. Allí las manos de ellas seleccionan, limpian y trenzan los mejores vástagos para crear lo que hoy son piezas decorativas y en el pasado amuletos protectores. Surgió hace unos 20 años, 18 o 20 años ya no me acuerdo. Pues para aprovecharlo, uno de los recursos que tenemos en el municipio. Ahora el acebalillo funciona durante todo el año, lo que pasa es que la época fuerte es en el mes de Navidad, de finales de noviembre, cuando se empiezan a hacer las podas, hasta Navidad, porque como se aprovecha la rama para adornos navideños, pues es una cosa muy temporal. Dicen que los celtas lo tenían como una planta mágica y protectora de las familias, que se ponían un acebo en sus casas. El acebo de Garagüeta, que es el mayor monte de acebo de España, creemos que de Europa, se lo llevaban en tiempos de Navidad, cuando se hacían las podas, se lo llevaban a Barcelona y a Valencia. Lo veíamos como un monte donde pastaban los animales durante el verano. A partir de que se hizo un taller de empleo, yo personalmente lo empecé a ver con otros ojos. Los veía con los ojos de que se podía explotar turísticamente. Y ahí estamos. Ahora ya lo veo de distinta manera, sí. En aquellos tiempos había una asociación de mujeres de los 3 pueblos del municipio y vimos el potencial. Pedimos un curso para que nos enseñaran a hacer centros y trabajar con flor cortada y así surgió el acebalillo.
A través de las mujeres, como muchas más cosas en esta vida. A la gente que viene le encanta. Además suele venir gente que le gusta mucho la naturaleza. Entonces aprecia, vamos, es algo que nosotros no le habíamos dado el valor que la gente ve que tiene. Y le encanta el monte de acebo. Pero luego el acebarillo hace rutas, gestiona la casa del parque, hace rutas durante todo el año y rutas guiadas por el acebal. Además tenemos una casa rural que abrimos el año pasado y básicamente es lo que hace el acebarillo. En la lejanía, el acebal es una tupida alfombra verde que emerge sobre un territorio aparentemente adormilado, como si solamente los acebos nos hubieran sumido en un profundo sueño a la espera de que de nuevo los días se alarguen y la vida vuelva a brotar. Desde la cercanía se explica esa capacidad de supervivencia ante un entorno hostil. Observar un acebo permite comprender cómo la naturaleza ha diseñado y perfeccionado una máquina capaz de asentarse donde otras especies han desaparecido. Sus hojas adaptadas, el porte de sus copas o la frondosidad de su follaje son mecanismos de defensa que le han convertido en el más fuerte en este monte. Pura y dura selección natural. El acebo es una especie que se llama artoterciaria. Eso quiere decir que es una especie que vivía antes de la época de las glaciaciones y le pasa pues como al laurel o como al madroño, que son especies que han conseguido adaptarse y sobrevivir a la época de las glaciaciones. Entonces digamos que es un relicto de épocas pasadas. Le cuesta arraigar, pero una vez que agarra, entonces ya lo resiste todo. Resiste fenomenal la corta, resiste fenomenal el ramoneo del ganado. Tiene ejemplares que son macho y ejemplares que son hembra. Las hembras son las que dan la bolita roja, por eso hay veces que vemos acebos que no tienen bolita. La bola roja es el fruto del acebo, que no nace en la ramilla del año, sino que nace en la ramilla del año anterior. Sí que necesita unas condiciones peculiares para vivir, pues necesita bastante humedad, no soporta suelos encharcados, necesita cierta luminosidad pero no demasiada, por eso es por lo que suele vivir siempre en el interior de otros bosques. Lo que pasa que cuando encuentra buenas condiciones pues es capaz también de vivir a plena luz, como pasa aquí en Garagüeta. Cuando uno se mete en el interior de una acebeda, prácticamente no encuentra otras especies vegetales, porque hay muy pocas especies que sean capaces de vivir en una sombra tan densa y sobre todo en una sombra que dura todo el año. La hoja del acebo es una hoja que tiene diferentes formas según donde se encuentre en la parte del árbol y según la historia que le haya pasado a esa rama. Las partes de arriba del acebo, la hoja es prácticamente entera, tiene el borde liso y es una hoja suave que no pincha. Y a medida que vamos bajando, que es la zona que van comiendo los animales, la hoja se vuelve más pinchuda y más coriácea, más dura. Es una planta que le gusta mucho al ganado, entonces por eso suelen estar muy recomidos. Y cuando hay mucha presencia de ganado, cogen esta forma tan característica que decimos que es la falda del acebo, ¿no? Los animales van comiendo, el acebo va brotando con fuerza, los animales siguen comiendo, el acebo cada vez echa hoja más dura y con más pinchos y más tupida. A donde no llega el diente del ganado, van subiendo las guías y ya consiguen superar la altura del ganado y consiguen hacer esas copas globosas. Aunque la mayor concentración de acebos se localiza en los límites de la reserva natural, esta especie logra poco a poco colonizar los alrededores. En Castilfrío, a unos 20 kilómetros del espacio natural, varios acebos emergen como si se trataran de uno de aquellos ejércitos romanos a los pies del castro. Las batallas vuelven a librarse aquí.
estamos en uno de los yacimientos emblemáticos de la llamada cultura castreña soriana, que es una cultura de la Edad del Hierro que circunvala en toda la sierra en torno a Numancia. Como dice el profesor Jimeno, director de las excavaciones de Numancia, Numancia mira a la sierra. Castro es sinónimo de mundo céltico. Son poblados fortificados con una potentísima muralla. Aquí vemos los derrumbes y un poco de su lienzo original, y una de las características más llamativas de estos castros son su sistema defensivo consistente en las piedras hincadas. Aprovechan toda la piedra que hay en la sierra y circunvalan la muralla. Siempre se ha dicho que son para combatir a la caballería, pero bueno, tan aventurado o más es venir a caballo. Yo no lo haría porque no solamente te caes, sino que pierdes el caballo, que era preciadísimo, sino también para lo que se llaman los peatones. El peón que venía andando y si quería moverse entre estas piedras hincadas tenía que estar mirando al suelo, es decir, a tiro de jabalina del alto de la muralla. Si conseguías pasar este campo de piedras hincadas, lo que te encuentras es una muralla que suelen tener entre 3-4 metros de anchura y una altura indeterminada. En esta de Castilfrío lo que vemos es un metrito. Ahí, esa zona que es más oscura, no eran tontos. ¿Por qué tenemos ese talud? Seguramente, ¿qué hicieron? Coger piedra de ahí para clavarla. Conseguían altura de la muralla y a la vez aprovechaban la piedra para poner las piedras hincadas. Vamos a imaginar que somos gente de hace 2500 años. ¿Cómo podríamos entrar al castro? Pues mal. Una de las cosas que peor se conocen son las entradas. En los yacimientos que se han excavado, en concreto en este, Taracena no llegó a encontrar ningún acceso. Entonces, pues echándole un poquito de imaginación, vamos a imaginar que somos unos asaltantes agresivos del castro y hemos conseguido pasar estas piedras hincadas. Pues tendríamos que atravesarlo por las bravas para acceder adentro. Mientras Eduardo trata de sortear la seguridad celtíbera, con Cristina seguimos recorriendo la ruta del Acebal, que tan pronto es un manso y bello bosque, como de repente se convierte en un laberinto sumido en la sombra. Después de unos cientos de metros, un claro se abre ante nosotros. Hemos llegado al corazón de la reserva natural. Estamos en el centro neurálgico del Acebal de Garagueta. A mi espalda tengo la Turruca, o la Choza del Vaquero. Es una construcción muy peculiar, sobre todo porque es de planta circular y recuerda mucho a las construcciones celtíberas. Nos podemos hacer a una idea de la dimensión que tiene este bosque. Estamos hablando de 406 hectáreas, donde la especie que domina es el acebo, ¿no? Entonces, bueno, se ve que es un bosque espectacular, además sobre todo la zona densa, donde el bosque se cierra, donde los acebos están muy juntos entre sí. Hay zonas que prácticamente no se puede ni entrar, ¿no? Entonces es un espectáculo y con esta construcción tan peculiar pues es la foto. Su función era servir de hogar, entre comillas, al vaquero que se quedaba, o la vaquera que se quedaba cuidando del ganado de Arévalo y de Torre Arévalo aquí en el Acebal. Los materiales, muy sencillo, piedra y mortero, que es una mezcla de cal y arena. La cobertura del techo es vegetal, por dentro es de piedra, pero luego está cubierta por tierra y luego cubierta vegetal. Salen plantitas y es la forma de que se impermeabilice y no se nos cale la choza por dentro. En origen tenía puerta, de ahí que tenga doble dintel, servía de tiro porque evidentemente aquí hace frío y el vaquero que se quedaba aquí pues tenía que encender dentro. Es un espectáculo para nosotros que venimos a visitarlo, pero imaginaros también para la fauna que vive en este monte, el refugio que supone, ¿no? Frente al clima, frente a depredadores, además de un recurso también para alimentarse, sobre todo en invierno, que el resto de la naturaleza está dormida y el acebal pues luce en todo su esplendor.
Poder estar en tu lugar de origen, trabajando, supone felicidad, porque es mi pueblo, es en lo que me he formado, me encanta la naturaleza, me encanta el medio ambiente y bueno, y desarrollar un proyecto en tu propio pueblo, en lo que te has formado y que encima suponga dar vida al municipio y generar empleo, pues es estupendo, es maravilloso trabajar por tus pueblos y además por tu monte, ¿no? Tu espacio natural. Mientras unos pasean, otros trabajan en el acebal. Lo primero es cortar. Después llega el momento de crear. En el acebal de Garagüeta, uno de los aprovechamientos de la reserva es el de la poda. Estas icónicas hojas y sus frutos rojo intenso son un reclamo para la decoración. Pero atención, cortar sin permiso acebo puede salir por unos 60.000 euros y hasta podemos acabar entre rejas. No, no es una exageración. David es uno de los encargados de velar por la conservación del acebal, aparentemente resistente, pero que como toda la naturaleza está sometido a un frágil equilibrio y sobre todo a la mayor de las amenazas, la del hombre. Aparte de lo que son los aprovechamientos que lleva todo monte que gestiona la Junta de Castilla y León, controlar un poco el tema de la caza y el aprovechamiento de la corta de ramillas de acebo. Y luego, aparte de eso, pues sería más controlar que los visitantes o los que acceden al espacio natural no nos dejen residuos, no corten las ramillas, o sea, todo lo que es el tema de protección que tiene este espacio natural ya de por sí. Ellos lo que tienen que entender es que no pueden llegar aquí y ponerse a cortar de una manera indiscriminada, ni discriminada, vamos, que no pueden cortar. La gente que viene aquí lo que tiene que darse cuenta es que esto es un espacio natural que tiene estos acebos y que tienen un aprovechamiento a lo largo de los años en el que la gente de los pueblos ha estado utilizándolo para venta puntual dentro de estas épocas y sacando un beneficio. Lo que no puede hacer la gente es cortarlo sin autorización. Lo que necesitan es un permiso que se lo otorga el servicio territorial a la hora de realizar las cortas. Para mí la mejor época es ahora en diciembre. La bola es cuando más bonita está, en pleno apogeo, y luego el contraste de los días, los cielos y todo lo que hay en el entorno llama mucho la atención y es mucho más bonito de ver. Y tampoco es un paraje que sea muy grande, que necesites mucho tiempo para ver. Entonces, como está más acorde con los días, que son más cortos, yo lo que pediría a los que vengan a este espacio natural, tengan en cuenta que esto cuesta mucho protegerlo, entonces que no lo ensucien, que hagan el menor ruido posible y que respeten sobre todo y no corten ramas. No corten ramas porque las ramas es un aprovechamiento que necesita una autorización y se les da a gente que tiene ese uso en esta zona, que generalmente suelen ser los vecinos. Lo que sí que digo a la gente que venga aquí es que disfrute del entorno que disfrute de las formaciones de acebo que tienen aquí, de los canchales, de todos los paisajes que hay alrededor y que disfruten de la provincia de Soria también. Las podas las hacen, pues ya lo ves, cortan de todo, cortan ramas bonitas, ramas feas, ramas de todo, y aquí lo que hacemos es seleccionar, coger lo bonito, lo adecuado, lo que tiene bola, la hoja verde brillante, con no mucha bola, porque si no se apodera la bola del verde. Eso es Vamos a ver, mira, esta rama para mí
es de lo más bonito, porque no tiene la bola muy espesa, tiene una hoja brillante y pinchuda, es una de las ramas que me gusta. Hay que quitar esta hoja que está amarilla, alguna bola que está negra, en fin. Vamos a ver, si hacemos un centro pequeño con vela hay que coger las ramas pequeñitas. Si haces una cesta como esta hay que coger las más grandes, más largas. Y luego ya un poco la creatividad de cada uno, porque esto es como todo. Con la piña, pues hombre, le damos un poquito más de color, ves, es una piña natural y es muy bonita. Pero utilizamos otros sprays para darle un poquito más de tono. Un poquito de brillo, ¿ves? Aquí ha cambiado. Y entonces la colocamos, pues como también la piña es un adorno navideño, tal que así. Con nuestro centro de acebo dejamos a las mujeres del acebarillo a sus labores y nos vamos a comprobar si nuestro doctor en arqueología ha conseguido penetrar en el castro aprovechando los últimos rayos de luz del día. Estamos precisamente en la parte interior sobre los derrumbes de la muralla y un murete que este ya es tradicional, que cierra pues prácticamente esta hectárea que viene a medir más o menos el interior del recinto amurallado. Sobre estos derrumbes de hace 2500, 2400 años, la gente ganadera del lugar tenían grandes cerrados para las ovejas. ¿Qué tenemos adentro? Pues dentro la principal información nos la proporciona don Blas Taracena, que excavó aquí hace casi un siglo, soriano que consiguió ser director del Museo Arqueológico Nacional, y la primera carta arqueológica de toda España que se elabora, es la de la cultura, la de Soria. E hizo una gran zanja de lado al lado de la muralla y prácticamente no encontró materiales constructivos, sí restos de cerámicas y otras evidencias como la famosa fíbula de espirales de Castilfrío. ¿Qué interpreta? Pues que eran cabañas y viviendas de materiales fungibles. Este verano el equipo de Areco ha excavado en un puntito junto a la muralla y vamos, me consta que vamos a tener muchas novedades, que todos los arqueólogos que estamos pendientes de esta cultura castreña, pues estamos, como digo, esperando a ver las novedades que nos aportan. ¿Qué nos atrae ahora aquí a nosotros? Pues por un lado, el estudiar tu tierra. Yo soy soriano, digamos que hasta los años 80, en que Fernando Romero vuelve a hacer su tesis sobre esta zona, no deja de ser una zona muy poco conocida, a pesar de todas las investigaciones de hace un siglo, porque está alejado esto tanto de las universidades como de los centros de cultura. Entonces, la famosa o tan cacareada despoblación de hoy en día, con razón, pues también nos ha dejado unos imponentes restos del pasado. Y están aquí esperando para que, pues, volver a investigar y seguir abriendo puertas a nuestro pasado. Y bueno, ahora con el centenario que se va a celebrar sobre la cultura castreña, pues esperamos que se revitalice, y de ahí las excavaciones que se están realizando ahora en algunos castros. El sol se oculta tras el horizonte en Castrillejo, y en el acebal son los propios acebos quienes cuidan de que la luz no toque el suelo. Es cuestión de supervivencia. Así, nada puede crecer a sus pies, y por tanto, se reduce la competencia. Nuestra ruta con Cristina llega a su fin y lo hace en un lugar diseñado por la naturaleza, pero que después los pastores del entorno aprovecharon para proteger al ganado.
Bueno, estamos en otro de los rincones mágicos dentro del Acebal de Garahueta. Estamos en un sestil. Sestil viene de siesta, estas formaciones densas donde hay un montón de pies de acebo juntos que utiliza el ganado para hacer siesta. Cuando las vacas están pastando por el acebal, a la hora del más calor se refugian todas debajo de los acebos en los sestiles. Entonces se ha formado gracias al paso y al ramoneo del ganado al pasar por estas zonas densas. Los portes de los acebos son porte arbóreo más que arbusto arbolito, y eso es así porque van en busca de la luz. Claro, al estar tan tupido también crea su propia condición de umbría y de humedad que al acebo le gusta, o sea que cerrándose así también genera sus propias condiciones ambientales, ¿no? En el extracto herbáceo no encontramos prácticamente nada por dos cosas: la carencia de luz y también el ganado, que lo que va saliendo pues se lo va comiendo, en una palabra. Fijaros qué curioso que siempre recordamos el acebo, tenemos en la imagen el acebo con la hoja súper pinchuda. Sin embargo, cuando no alcanzan las vacas y no es ramoneado por el ganado, el acebo no tiene que tener tanta energía para producir los pinchos de la hoja, y veis que el borde es borde liso, prácticamente parece una hoja de laurel. Además, este es un macho. Están los restos de la inflorescencia, los dos florecen en primavera, tanto el macho como la hembra, la polinización es por los insectos, y las flores masculinas, lo que se queda después es esto, es como una especie, bueno, pues de ramillete ahí de falso fruto, no sé cómo llamarlo, y estos son es un macho, es una macho. La supervivencia lo es todo, y cada uno se la asegura a su manera. Algunos rodeándose de rocas que forman murallas, hincando piedras que impidan al enemigo acercarse, o construyendo pequeños refugios que protejan de vientos y tormenta. Otros refugiándose bajo las copas de los árboles para defenderse del frío o del calor extremo, aprovechando los espacios que la naturaleza aún no ha conquistado y amparándose en su cobijo. La naturaleza también juega su rol en esta batalla, y el acebo puede que sea uno de los mejores soldados. Hojas puntiagudas, fruto resistente, altura cambiante. Aunque parezca contradictorio, esa lucha por no desaparecer no es individual, supone un equilibrio de fuerzas. Solo así se explica que el mayor acebal de Europa siga vivo, y como dirían los druidas, reinando en los tiempos en los que la oscuridad y el frío parecen adormecerlo todo.